cuerpo en Cristo. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a exaltar a nuestro Rey. Y vamos por medio de este canto, vamos a sentir la presencia de nuestro Dios, vamos a sentir su gloria en nuestras vidas. Amén. Vamos a cantar este hermoso canto que dice, algo está cayendo aquí. Cantemos a nuestro Dios. Vamos a decirle, algo está cayendo en mi vida. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo en nuestras vidas. La gloria del Señor. Vamos a cantarle una vez más. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Es la presencia de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. La gloria del Señor está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Sentimos la presencia de Dios, sentimos la gloria del Señor en nuestros hogares, en nuestra vida. Y Él nos anima, nos alienta para levantar a aquellas personas que se encuentran
afligidas en su corazón, aquellas personas que necesitan de ese consuelo de Dios. Amén. Vamos a cantar un hermoso canto. Vamos a decirle a nuestro Señor que Él es la razón de nuestro existir. Él es la razón por la cual estamos vivos, la razón por la cual podemos respirar. Y vamos a decirle por medio de este canto cuánto le amamos. Vamos a decirle en su día santo, Señor, eres la razón de mi existir. Oh Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo, que tú eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Una vez más, oh Señor, yo nunca callaré. Mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo, que tú eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor. Me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y oh Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. A través de este canto vamos a decirle que Él es la razón de nuestro existir. Oh Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo, que tú eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva, tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor. Me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y oh Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor. Me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y oh Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Amén. El Señor es la razón de nuestro existir y es la razón por la cual nos encontramos reunidos en esta noche a escuchar su palabra que estará a cargo de nuestro hermano pastor. Le doy la palabra para que nos guíe en la reflexión en esta noche. Pasa a vosotros, hermanos, y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios bendiga tu vida y a tu familia también. Les invito, hermanos, a que me acompañen en esta breve reflexión basado en el
libro de los Reyes, capítulo 17, hermanos. Capítulo 17 de Primera de los Reyes, Primera de Reyes. Del versículo 8, versículo 9, hermanos, hasta el versículo 17. Versículo 9 al versículo 17. Voy a pedirle a mi esposa que de favor me apoye con esta lectura. ¿Del 9? Del 9 al 17. Dice, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda de allí, que vive allí, que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso con un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda y su enfermedad. ¿Sí? ¿17? 16, perdón, un versículo de más. Pero bueno, muchas gracias, hermana. En reflexiones pasadas, hermanos, en el versículo 1 al versículo 8, versículo 7, veíamos acerca de un milagro que el Señor hizo al profeta Elías, cómo era alimentado por cuervos y cómo se saciaba su sed mediante beber agua del río. Pero también, hermanos, quisiera que podamos desarrollar este estudio de la siguiente manera, hermanos. ¿Qué podemos decir acerca de los acontecimientos que se estaban presentando en aquel lugar, hermanos? Si se dan cuenta y si pudiéramos analizar versículos anteriores, nos damos cuenta que hay por lo menos 3 situaciones difíciles que estaban enfrentando todo el pueblo de Israel, hermanos. Uno era la sequía. No estaba lloviendo, hermanos. No había lluvia. No había agua. Eso, hermanos, podría decir que es un hecho aislado, pero para aquella región generó un siguiente acontecimiento, hermanos. Para un pueblo o para una región que no tienen lluvias, pero que se dedican a la siembra, a la cosecha, entonces, por consecuencia, trae que las cosechas no puedan desarrollar, no puedan dar el fruto que están esperando. Si no hay lluvia, no hay cosecha, o sea, no hay siembra. Bueno, puede haber siembra, pero no puede haber cosecha. Y como último aspecto, la falta de recurso, falta de
de alimento va a generar hambre, lluvia, o sea, sequía, falta de cosecha y por último, hambre. Son tres aspectos, hermanos, que se han desarrollado en el contexto que estamos estudiando, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que en medio de esta situación, Dios le da una orden a Elías a que vaya a cierto lugar, que vaya a cierta región llamada Sarepta, hermanos. Y aquí vamos a ver un acontecimiento bastante hermoso, hermanos. Y si se habrán dado cuenta, en la imagen que enviamos a los grupos, le puse como título vasija en sus manos. Y es que, hermanos, para no abundar en la temática, quisiera ir pues directamente a los acontecimientos que están presentándose, hermanos. Vemos tres elementos, tres personajes o tres aspectos que resaltan en esta narración. Y el primero es el profeta Elías, la obediencia. Hermanos, en estas situaciones difíciles tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Tenemos que seguir siendo obedientes a la voz de Dios. Hermanos, que podamos, en medio de la adversidad, que podamos escuchar la voz de Dios. Yo ruego a Dios que cada uno de nosotros estemos escuchando a nuestro Señor en medio de las situaciones que estamos atravesando como iglesia, y no solamente como iglesia, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, esta aflicción no solamente incluyó a los paganos. Recordemos que aquella región era un lugar donde, aunque ciertamente era el pueblo de Dios, pero se habían desviado en pos del dios Baal. Del dios Baal, sí. Pero también habían creyentes de Dios, habían seguidores de Jehová, pero la sequía, hermanos, y el hambre y la falta de trabajo afectó a todos, hermanos. Nadie está exento de los momentos difíciles, pero la manera de cómo sobrellevar estas situaciones es qué tanto está en nosotros la disposición de escuchar la voz de Dios y de obedecerle. El profeta Elías obedeció a Dios. En primera, porque se quedó en el lugar donde él le dijo que se quedara. Y segundo, fue a donde Dios le dijo que vaya. Y es aquí donde entra el siguiente personaje, que es la viuda de Sarepta y su hijo. Hermanos, y quisiera que podamos meditar, hermanos, en que esta familia, hermanos, no solamente estaba enfrentando la sequía, la falta de recursos y el hambre. Hay un mal, por decirlo así, que se le está añadiendo a esta familia, y es que la mujer era viuda. Y fíjense, hermanos, era viuda y tenía que sostener y ver cómo sustentar y cómo alimentar a su pequeño, a su hijo. Hermanos, sin duda, estos tiempos que hemos atravesado han sido muy difíciles. Quizás para algunos más que a otros, más que para otros. Han sido difíciles. Hermanos, vemos aquí que añadiendo esto que ya mencionamos, vemos que cuando Elías se le acerca y le pide de comer, esta mujer que curiosamente, me imagino que Dios tuvo su propósito para que no se registrara su nombre en la Biblia, pero sí menciona lo que estaba viviendo. Hermanos, no solamente estaba sin su pareja, no solamente no tenía alimentos, sino que menciona que lo poco que tenía era, digamos, que lo único con lo que podía sobrevivir
en ese día, y menciona la palabra que después de eso se iban a abandonar a la muerte, o sea, que se iban a dejar morir. Hermanos, sin lugar a dudas, muchas adversidades que nosotros enfrentamos no son parecidas a lo que nuestro prójimo está padeciendo. Quizás ustedes estén enfrentando una situación muy distinta a la que mi esposa y yo pudiéramos estar atravesando. Alguna crisis emocional, crisis espiritual, crisis existencial, no sé, pero alguna adversidad que no se asemeja a lo que ustedes o yo pudiéramos estar enfrentando. Sin embargo, hermanos, vemos también otro aspecto muy importante de lo que menciona esta porción, hermanos, y lo encontramos en el versículo 12. En el versículo 12, cuando dice, vive Jehová tu Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Elías está dirigiendo a una mujer con todos sus problemas, con todas sus dificultades, pero que seguía creyendo en un Dios, que tenía, que sabía de la existencia de Dios, hermanos. Y que le dice, mira, por el Dios al cual tú sirves, es que yo te hablo con verdad de que lo que tengo es lo único que me queda. Es lo único que tengo para sostener a mi hijo. Y después de esto, pues Dios sabrá si nos dará la vida o nos la quitará. Estamos hablando de una persona conocedora, hermanos. Pero lo que quiero que mencionemos, que podamos ver aquí, hermanos, es que esta persona conocedora no está negando lo que el profeta le está pidiendo. Vemos en la siguiente parte, por ejemplo, en el versículo 15. En el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Elías le dijo, mira, ve y haz lo que estás diciendo, pero también tráeme algo de comer. Tráeme algo de comer. Y cuando se menciona que la mujer va y hace conforme a la palabra de Elías, estamos hablando de una persona obediente, hermanos. De una persona temerosa de Dios, de una persona que confía en Dios. Hermanos, al principio hablábamos de un Elías obediente. Ahora estamos hablando de una mujer obediente. Y con todo esto, hermanos, quiero mencionarles que en medio de las crisis y de los momentos difíciles podrá faltarnos todo, pero nunca debe de faltar nuestra devoción a Dios. Nuestra obediencia a Dios, hermanos. Podrá faltarnos todo, pero nunca debe de faltar en nuestra vida nuestra obediencia a nuestro Padre Dios, que aquí resulta muy difícil, hermanos, poder seguir a Dios cuando estamos atravesando un momento adverso. Surgen muchas dudas sobre el por qué suceden estas cosas en nuestra vida. Si nos damos cuenta, la sequía que se estaba viviendo en aquel lugar fue porque Dios la mandó, hermanos, para de alguna manera darles a entender al pueblo que solamente hay un Dios. Yo lo que quiero mencionar, hermanos, es que todas las circunstancias que nos suceden, sean buenas o sean malas, están bajo el control de nuestro Dios. Por lo tanto, debe de generar en nosotros obediencia a Dios. Y para concluir esta parte, hermanos, quisiera que podamos ver los elementos con los que cuenta la mujer. Dice en el versículo 12, regresamos al versículo 12, dice que solamente tiene un puñado de harina en la tinaja
y un poco de aceite en una vasija. Los elementos que participan aquí, hermanos, son la vasija media vacía. No podemos decir que es media llena, sino que es media vacía, y la harina que está en la tinaja media vacía. O sea, estamos hablando que no tenían lo suficiente para sostener y para poder resistir esas aflicciones que había generado la sequía, hermanos. Pero quisiera que podamos hacer esta comparación, hermanos. ¿Cuántos de nosotros durante esta contingencia nos hemos sentido medio vacíos? No medio llenos, medios vacíos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como esa vasija o como esa tinaja, con muy pocos recursos? No hablemos de lo material, sino hablemos de lo que está dentro de nosotros. Muchas veces nos ha invadido la desesperación, hermanos, sobre cuándo va a acabar esto. Sería un error decir que yo no lo he padecido, porque la realidad, y son de esas batallas internas que estamos enfrentando solos en nuestra casa, con nuestra familia, quizás con nuestros hijos o con nuestros nietos, pero estamos atravesando por un momento en el que pareciera, hermanos, que estamos medios vacíos, que estamos a punto de agotar o de gastar lo poco que nos queda de paciencia, o lo poco que nos queda de esperanza, o lo poco que nos queda de fe. Y les pido que podamos compararnos ahorita no con la mujer de Sarepta, con la viuda de Sarepta, sino que nos comparemos con esos elementos, hermanos. Con esos elementos. Y que podamos leer lo que menciona el versículo 14. Porque Jehová, desde el versículo 13, Elías le dijo, hermanos, y apropiemos esta palabra, hermanos. Jehová te dice y nos dice a través de su palabra, no tengas temor, no tengas miedo, hermano, que no te invada, que ese espacio que aparenta estar vacío, hermanos, no sea lleno por la desesperación o por la angustia, la preocupación o el estrés. Que no sea lleno por eso, que tu vida no sea llena de esos aspectos que complican la fe, que no tengas miedo. El Señor te dice, haz como has dicho, o sea, haz lo que tengas planeado hacer en tu vida, pero haz primero conforme a lo que Dios te está mandando. Aquí el profeta le está diciendo, haz primero con lo que yo te he dicho que hagas. O sea, obedece el mandato, obedece la palabra. Aquí no es que obedezcamos la palabra del profeta, sino que obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Que seamos obedientes a nuestro Dios. Y dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hoy necesitamos creer, hermanos, que no nos vamos a quedar vacíos, que no nos va
que no nos vamos a quedar sin fe, sin esperanza y sin amor. Que Dios ha prometido que no nos va a faltar nada. Ahora quiero que lo traslademos a lo material. No nos ha faltado nada, hermanos. No nos ha faltado el alimento. En alguna ocasión, una hermana y un hermano me dijeron, cuando les pregunté, hermano, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo están pasando esta contingencia? Y el hermano me dijo con mucha alegría en su corazón, dice, pues gracias a Dios hemos tenido por lo menos un taco de frijol. Y es que aunque sea eso, hermanos, pero la bendición de Dios ha estado en nuestra mesa. En cierta ocasión que yo fui a llevar una bendición que gracias a todos ustedes, hermanos, podemos compartir las despensas y bendigo a Dios porque también en esos acompañamientos un servidor es bendecido de una manera que a veces no se la espera. Y Dios bendice, hermanos. Dios bendice. Dios no va a permitir, hermanos, que ni la sequía que está generando esta pandemia, hermanos, debilite nuestra fe. No nos vamos, hermanos, no vamos a quedar vacíos. No vamos a quedar desamparados. No vamos a quedar desprovistos de la bendición de nuestro Dios. No disminuirá nuestra fe. No va a disminuir nuestra esperanza, pero sí va a aumentar lo que Dios quiera poner en nuestras vidas. Espero en el Señor, hermanos, que podamos vivir confiados. El Señor hará llover, hermanos. Hará llover sus bendiciones sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Dios hará llover. Pero aquí la parte que dice hasta el día en que Jehová haga llover, eso podría significar también que la lluvia de bendiciones o lo que Dios tenga planeado hacer, quizás todavía falte un poco de tiempo. Hermanos, guardemos nuestra fe. Mantengámonos firmes en el Señor, pero sobre todo, hermanos, principalmente lo que nos enseña esta narración no es solamente a confiar en el Señor, sino nos enseña a obedecer a Dios. Nos enseña a obedecer la voz de nuestro Dios. Confiemos en el Señor, pero también obedezcamos la voz de Dios. Si el Señor nos dice, mantengámonos por el momento en nuestras casas, hagámoslo. Obviamente sabemos de hermanos y hermanas que tendrán que salir a laborar. Dios irá con ella, con ustedes. Dios les acompañará. Pero no perdamos la fe. No perdamos la confianza en el Señor. Pero sí, mantengamos nuestras vidas en obediencia a nuestro Dios. Espero que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos acompañe en todo momento en este periodo de sequía, si lo queremos ver de esa manera, de ausencia, pero que podamos bendecir a nuestro Dios en todo momento. Quisiera que hagamos una oración, hermanos, a nuestro Dios en esta noche. Les invito a orar, hermanos. Amado Padre, que habitas en la eternidad, sabemos que vendrán momentos difíciles o que quizás los estamos ya atravesando, Señor. Momentos dolorosos, quizás, momentos de angustia, momentos de pérdida. Pero no permitas, Señor, que nos quedemos vacíos.
de fe, de paciencia, de esperanza, de confianza, Señor, sino que día a día nos mantengas en tu mano, que tú nos sostengas, Señor, y que tú nos permitas seguir confiando en ti. Pongo en tus manos, Señor, la vida de todos tus hijos aquí en Campeche, en esta iglesia, pero también a todo el distrito 16, porque cada quien a su manera está atravesando momentos difíciles. Hemos atravesado momentos muy complicados, pero también podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Y te agradecemos por eso, Señor, porque no ha saciado, no ha faltado, Señor, el aceite y la harina en nuestras mesas. No ha faltado el pan para con tus hijos, Señor. Te lo agradecemos. Sigue proveyendo, Señor, a las necesidades que pudiéramos seguir teniendo. Pero si tuviéramos también, Señor, en lo interno alguna carencia, Señor, queremos rogarte que hagas tu obra por medio de tu Espíritu Santo. Que no falte tu Espíritu en nuestras vasijas. Somos vasijas en tus manos, Señor. Y sabemos que lo que está en tus manos nunca faltará tu bendición, Señor. Tú nos moldearás, tú nos formarás, tú nos llenarás, Señor. Permítenos vivir confiados. Pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos y hermanas que la enfermedad quizás haya debilitado su fe o sus cuerpos. Te ruego que los acompañes en estos momentos, Señor, de dificultad. Sobre aquellos hermanos que han tenido la pérdida de un ser querido, también te ruego que estés con ellos, que los fortalezcas. Señor, nos acordamos de nuestra hermana Margarita Chel, Señor, para que tú estés con ella en estos momentos de dificultad, de tristeza y de dolor, Señor. Que tú sacies, que tú llenes, que tú suplas con tu amor la ausencia de su esposo, quien ya descansa en tus manos. Bendice a toda la iglesia, bendice a los líderes, bendice a los pastores del distrito, bendice a nuestro sobrevedor, bendice a toda la iglesia en la República Mexicana. Que en estos tiempos de dificultad podamos ser obedientes a tu voz, obedientes a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos cantar, alzar nuestras manos. Podemos decir al Señor, oh Señor, te alabamos. Alzar nuestra voz, unir nuestras manos y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos. Siempre, Señor, te alabamos. Y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo
ahora. Y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos.